Jong-woo es el secretario perfecto, pero esconde un secreto. Está enamorado de su jefe, Kid, un alfa extremo que no muestra el menor interés en los omegas masculinos. Tras un incidente traumático, Jong-woo se aleja de todos los alfas, excepto de Kid. Molesto por su ausencia, el jefe decide encargarse personalmente de su recuperación, pero con la cercanía y las feromonas en juego, seguirá siendo solo una relación laboral. Jong-woo, quien es tomado como el secretario competente de la compañía y siempre está limpiando el desastre de su jefe, Kid, pues este suele divertirse con muchas mujeres que luego le hacen problema cuando él las deja. Lo que Jong-woo oculta es que está enamorado de su jefe, por lo que tiene que lidiar con las feromonas alfa tanto de Kid como de los amigos de este. Nuestro querido Jong-woo no siempre fue Omega, sino que creció pensando que era Beta y tardíamente se reveló como Omega cuando tuvo un acercamiento privado con Kid en la universidad. En ese momento se enamoró de él. Luego de unos años coincidió de nuevo con Kid, esta vez en P Entertainment y como su secretario, solo que Kid no lo recordaba y lo trataba solo como su empleado. Un día Kid hace una fiesta en un barco, en donde Jong-woo es el encargado de organizarla, por lo que tiene que asistir. A todo esto, Miller es amigo de Kid y parece estar interesado en Jong-woo, y suele acercarse a él siempre que va a la empresa, molestándolo y dando indirectas que Kid y Jong-woo podrían terminar juntos. La noche de la fiesta transcurre normal, hasta que Jong-woo encuentra a los invitados teniendo diversión en una zona privada y lamentablemente se mete a la boca del lobo, ya que otros alfas lo acechan y casi es tomado. Cuando despierta, se encuentra con Kid y piensa que este lo consolará, pero solo obtiene palabras hirientes, por lo que, indignado por esto, Jong-woo deja atrás su amor por el alfa tonto y decide renunciar a ser su secretario. Debido al incidente de la fiesta, Jong-woo se mantiene en casa, asustado, hasta que una noche Kid lo visita para rogarle que vuelva a la empresa, accediendo a las condiciones de Jong-woo y dándose el primer beso entre ambos protagonistas, supuestamente por las feromonas de Jong-woo. Cuando Jong-woo vuelve al trabajo, Kid parece actuar más indiferente con él, como si no hubiese pasado nada entre ambos. A pesar de ello, Jong-woo sigue trabajando normalmente hasta que vuelve a ver, en una fiesta, a uno de los alfas que lo atacó, por lo que empieza a tener síntomas de trastorno de estrés postraumático, algo que nota Kid y decide ayudarlo, ya que no hay ningún otro secretario como Jong-woo que pueda lidiar con sus problemas de citas. Es así que este termina viviendo en la casa de su jefe. Han pasado 3 días desde que Jong-woo está en casa de Kid y un doctor le hace una visita, diciéndole que gracias a las feromonas de Kid, Jong-woo está mucho mejor, por lo que las feromonas funcionan como una especie de medicina para su trastorno, pero a la vez debe tener cuidado, ya que puede llegar a ser peligroso si recibe en mucha cantidad. El día siguiente transcurre con normalidad en casa de Kid, pero a la hora del almuerzo, Jong-woo escucha que pronto irá Miller para una reunión, y para no captar tantas feromonas, debido a que ambos alfas estarán en casa, Jong-woo pasa lo que queda del día en la biblioteca. Es ya acercada la noche cuando regresa a la casa atravesando el jardín, encontrando en el camino a Miller, por lo que Jong-woo comienza a sentirse mareado por las feromonas de este, pero Kid llega donde ellos y abraza a Jong-woo para que sus feromonas puedan calmarlo. Los días pasan normalmente, hasta que Kid consigue una nueva compañía, una actriz llamada Naomi. Justo ese día ella iba saliendo de casa y mantiene una conversación con Jong-woo, principalmente sobre Kid, y coquetea con el Omega, algo que llega a ver el alfa. Jong-woo sospecha que Kid está molesto, por lo que al entrar a casa le ofrece un masaje luego del baño, para que se relaje un poco, a lo que Kid accede. Al momento del masaje comienzan a tener una conversación donde Jong-woo le da a entender que él siente que debe hacer el delicioso solo con la persona a quien ama, pero Kid le dice que para él eso dejó de importarle hace un tiempo. En camino a una reunión con Miller, terminan pasando 2 horas mientras esperan la llegada de este, a lo que Kid termina por levantarse e irse del lugar, decidido a no esperar más. Lo que no sabe es que un peligro está a punto de llegar, pues un hombre vestido de negro se acerca rápidamente en un intento de herir a Kid. Por suerte Jong-woo enseguida se da cuenta y logra alertarle, pero aún así Kid recibe un corte en su brazo antes de que los guardias atrapen a aquel hombre. Jong-woo intenta mantener la calma y se dirige al hospital con Kid. Este último parece reaccionar como si no hubiese pasado nada. Por suerte, la herida no fue muy profunda, por lo que Jong-woo logra estar más tranquilo.
pero aún así se siente culpable de no haber podido proteger completamente a Kit y comienza a llorar. Kit le dice que no fue su culpa y termina besándole para poder tranquilizarlo. El beso se profundiza y comienza a tocar a Jong-woo, pero Kit nuevamente se aleja por sí solo, dejando confundido al Omega. Emma, otra empleada, llega a la oficina de Jong-woo para llevarle de comer un sándwich, ya que últimamente ha visto que este no ha salido de su oficina, por lo que piensa que no ha estado comiendo bien, y Jong-woo lo acepta, agradeciéndole, solo que pronto llega Kit y ve lo que estaba ocurriendo entre el Omega y Emma, así que suelta sus feromonas. Al Emma irse, Kit le pregunta si realmente no estaba comiendo bien, a lo que Jong-woo responde que no estaba almorzando los últimos días, ya que comía demasiado en las mañanas. Kit de un momento a otro lanza el sándwich de Emma a la basura y pide que cancele sus citas para llevarlo a comer. En el almuerzo ambos beben un poco, pero Jong-woo es más afectado y termina quedándose dormido en el auto sobre el regazo de Kit. Al despertarse, Jong-woo, avergonzado, baja rápidamente del auto. Ya a punto de dormir, Jong-woo recibe una llamada para reservar un hotel para Kit. Luego de hacerlo, va a la habitación del Alfa para avisarle de la reservación, pero al sentir las feromonas de Kit, se ve afectado y termina tocándose frente a su puerta, indicando que el celo del Omega estaba por llegar. Al día siguiente, Jong-woo va al doctor para recibir un tratamiento más fuerte, y así no verse tan afectado por las feromonas de otros alfas que no fueran Kit, ya que eso le ha causado muchos problemas y sabe que Kit no siempre estará a su lado. Además, sabe que el root de Kit está por llegar y necesita rápidamente buscarle una compañera, además de cuidarse a sí mismo, ya que su celo también está por llegar. El nuevo tratamiento consiste en usar las feromonas de otro alfa extremo, así que al llegar a la casa, Jong-woo está afectado por el tratamiento, y Kit al notar que tiene encima las feromonas de otro alfa, se enfada, aun sabiendo que es por el bien del Omega. Kit termina llevando a Jong-woo al baño para ducharlo, pero el root de Kit y el celo de Jong-woo llegan al mismo tiempo. El Omega al notar esto, sabe que necesita sus medicamentos, pero el alfa los bota y pisa, para después comenzar a besar a Jong-woo, diciendo que solo disfrute, ya que ambos estaban pasando por el ciclo de calor. Es así que ambos terminan haciendo el delicioso, y donde Jong-woo aprovecha la oportunidad y termina mordiendo al alfa, aunque este termina mordiéndolo también. Duraron de esta manera toda la noche y a la mañana siguiente, Kit se encontraba profundamente dormido, por lo que el Omega aprovechó para irse a su propia habitación, quedándose en cama por el resto del día. Sin embargo, Kit no despertó hasta 2 días después, ya que los alfas entran en un sueño profundo luego de su root. Al parecer, algo le ocurre al alfa, y es que al liberar tantas feromonas, puede perder la memoria, por lo que Kit no recuerda del todo lo que pasó. El mayordomo le comenta esto a Jong-woo, así que este, al ver al alfa en la oficina, intenta no mencionar nada y luego de toparse con Kit, se ve afectado liberando sus feromonas, sin entenderlo, ya que se supone que había estado tomando el medicamento. En la noche, al llegar a casa, Kit lleva rápido al Omega a la habitación y lo besa, confesándole que estuvo pensando todo el día en él, y de nuevo termina tomándolo, esta vez con su mente clara, ya que había terminado su root. Al día siguiente, Kit sorprende a Jong-woo, diciendo que de ahora en adelante haría el delicioso con él, y que si no quería, podía retirarse. Jong-woo, ante lo que le dijo el alfa, no se ve muy confiado al inicio, pensando que Kit solo estaba usándolo. Aún así terminan teniendo nuevamente intimidad, esta vez en la oficina del alfa. En días posteriores, Kit se va de casa por un día, así que el Omega extraña al alfa y decide ir a su habitación, encontrando las feromonas que quedaban en esta y terminando por tocarse ahí mismo, sorprendiéndose cuando al terminar ve a Kit de pie en la puerta, mirándole. Este termina acercándose al Omega y pidiéndole que se toque nuevamente frente a él. Una vez más, termina tomándolo. Luego de esto, Kit sorprende a Jong-woo con un regalo que le había comprado. Se trataba de un reloj. Jong-woo, al estar emocionado, termina confesando sus sentimientos de forma espontánea, por lo que ambos terminan sorprendidos por las palabras del Omega. Un asustado Jong-woo piensa que el alfa nuevamente comenzará a distanciarse y tratarlo cruelmente, pero para su sorpresa, Kit termina besándolo y abrazándolo.
Ambos van a una fiesta donde terminan topándose con Miller y Naomi. Ambos parecen tener una relación, pero aún así Keith es posesivo y termina llevándose a Jong-woo a un lugar oscuro en el jardín de la mansión para hacer el delicioso. Es así que al día siguiente el Omega se enferma. Luego de dormir un poco, se encuentra con Keith a su lado, quien le da un poco de agua y le atiende para saber cómo se siente. Al otro día, casi del todo recuperado, Jong-woo va al trabajo y espera a Keith, quien había viajado por asuntos de trabajo, pero lo que no se esperaba era encontrarlo besándose con una azafata. Es así que Jong-woo termina huyendo de aquel lugar con el alfa, yendo tras él hasta el auto. Este le comienza a besar, diciéndole que había pasado todo el día pensando en él, pero el Omega, confundido, le cuestiona. Keith dice que la relación que tiene con el Omega no es más que solo algo carnal, por lo que Jong-woo, indignado, le dice que pensaba que estaban saliendo, así que intenta alejarse del alfa, pero este termina tomándolo a la fuerza y al finalizar recibe una cachetada. El Omega está decidido y le dice que ya no volverá a vivir en esa casa, ni estar con él. Al día siguiente, en el trabajo, Jong-woo actúa normalmente, pero termina mostrando a Keith algunos candidatos para encontrar a su nuevo compañero, ya que Jong-woo decidió dejarlo. El tiempo pasó normalmente luego de aquello. Keith era sarcástico con Jong-woo, pero este solo ignoraba las actitudes del alfa, quien comenzó nuevamente a salir con una mujer distinta cada vez. A su vez, el Omega comenzó a salir un poco más con Emma, llegando a conocerla más en profundidad. Una noche, Keith sorprende al Omega visitándole de sorpresa en su casa, mojado por la lluvia. Es por esto que Jong-woo le deja entrar, sin entender por qué estaba ahí tan tarde. Keith lo besa y entre forcejeos quiere tomar al Omega. Este último se da cuenta de que el root del alfa había llegado y sin poder oponerse, el Omega es tomado por Keith, pero en el proceso marca al alfa en venganza. Al amanecer, el alfa vuelve a su casa, pero el problema es que debido a su trastorno de memoria, no recuerda haber ido y estado con Jong-woo esa noche. Pasado un mes, el trabajo siguió normalmente, pero Keith está demasiado enojado, ya que intenta encontrar al Omega que lo marcó, y pues, esa marca se la hizo Jong-woo la noche de lluvia que Keith lo forzó, pero como sabía que no recordaría nada, el Omega tampoco se preocupó mucho por aquello. Jong-woo se encontraba algo débil y preocupado por su propia salud, pues tenía mareos constantes y en medio de la organización de una fiesta decide salir a despejarse al jardín, donde se encuentra con uno de los guardaespaldas llamado Josh, con quien termina teniendo una conversación bastante amena hasta que aparece Keith y el guardia se va. El alfa, celoso, comienza a decirle palabras crueles a Jong-woo, insinuando que seguro estaba urgido por acostarse con algún alfa. El Omega, ya sin poder aguantar más, comienza a decirle también sus verdades al alfa, y ante las provocaciones, el alfa en un jugueteo comienza a tocar a Jong-woo, quien para no dejarse llevar por las feromonas y los toques del alfa, termina mordiendo su propio brazo hasta herirse mucho, para poder mantener la cordura, y así no darle la razón a Keith, quien termina preocupándose al ver lastimado a Jong-woo. Una sorpresa llega para ambos cuando Keith lleva al hospital al Omega, pues luego de curarle la herida, la doctora les comenta a ambos que Jong-woo está en gestación, pero debido a que Jong-woo está débil y discute con Keith, termina desmayándose y despertando luego de 2 días en la casa del alfa. A la hora de la cena, Keith termina pidiéndole al Omega que se case con él y diciéndole que se hará cargo incluso si el hijo no es suyo. La razón de pedirle que se casen es muy simple, y es que Keith dice que nadie es tan bueno en la intimidad como Jong-woo, básicamente lo está comprando. Jong-woo, a pesar de estar indignado, se marcha de la casa diciéndole que pensaría en su propuesta. Los días pasan con un Keith muy preocupado y atento con Jong-woo. Este último sigue sin estar seguro de los sentimientos del alfa, pero no quiere caer de nuevo en su juego, por eso quiere comprobar qué es lo que realmente siente el alfa. Ya en la casa del alfa, el mayordomo le comenta al Omega que al final pudieron encontrar rastros del ADN que había dejado el Omega que marcó a Keith, por lo que Jong-woo se preocupa, ya que así podrían encontrar que él había sido quien marcó al alfa. Debido a lo anterior, Jong-woo se prepara para huir del alfa, así que contrata a un hombre para que lo lastime y simule un robo, aunque termina hospitalizado, ya que salió peor de lo que imaginó. Para ese entonces, Keith se entera y va al hospital jurando encontrar a quien le había hecho aquello al Omega, como si realmente le preocupara y confundiendo más a Jong-woo. Ya en casa de Keith y en la cena,
Estando Jong-woo mucho mejor que antes, el Alpha y el Omega tienen una pequeña charla que termina escalando a tener intimidad en el comedor, debido a que el Omega lo seduce, pues es parte de su plan, para así lograr irse a otro lugar solo. De esta forma termina poniendo somníferos en el vino que el Alpha estaba bebiendo, consiguiendo que este cayera y él pudiera huir, no sin antes haberle revelado que él era el Omega que lo había marcado y que el hijo era suyo. Luego de ir a un hospital por recomendación de Josh, quien era el guardia de la fiesta y el hermano Omega de Emma, Jong-woo termina agradeciendo por el apoyo que le estaba dando. Llegada la noche se da cuenta de que los hombres de Keith llegaron a donde se estaba alojando y comenzaban a buscarlo, por lo que escapa de aquel lugar. Sin embargo, al día siguiente Keith ofrece una gran recompensa por él. Es por eso que cuando está en un restaurante, unos hombres que estaban ahí logran reconocerlo e intentan acorralarlo, pero gracias a la ayuda de las personas del restaurante, Jong-woo puede arreglárselas para encerrarse en el baño. Por suerte, Dane, quien es amigo de Josh, aparece para ayudarle y le da refugio en su casa. Jong-woo vive un tiempo en casa de Dane, viendo cómo es la vida de este, pero sin entrometerse. Llegado el día donde el Omega tiene que hacerse la intervención, finge ir como pareja de Dane, y en cuanto se prepara para la operación, comienza a sentir un fuerte dolor, y al final decide que dará a luz. En los días posteriores, el Omega se encuentra mirando noticias por internet, y es así que ve una foto de Keith besando a alguien. Se pone triste, y a la llegada de Dane a casa, este se da cuenta de que Jong-woo tiene fiebre, por lo que le ayuda a recostarse y lo cuida en lo que puede. Después de unas horas tocan la puerta y al ver que Dane no iba, el Omega tuvo que ir a ver quién era, aún con fiebre. Su sorpresa fue grande cuando notó que detrás de la puerta estaba Kit, a lo que este termina llevándose al Omega, por lo que debido a la fiebre y las feromonas de Kit, Jong-woo no pudo escapar ni resistirse demasiado, ni siquiera podía mantenerse de pie. Kit y Jong-woo terminan por ir a un hotel, ya que debido a un incendio forestal no podían avanzar por la carretera. Al llegar a la habitación, Kit le explica que aquel Omega con el que lo vio en las noticias no era nada más y nada menos que el Omega que dio a luz a Kit. Le explica toda la situación y hace que Jong-woo se quede un poco más tranquilo y procesando todo lo que le acababa de decir, aunque sin creerle demasiado a Kit. Le hace distintas preguntas para ver si obtenía respuestas que le dijeran que el Alpha realmente no había cambiado en nada, pero se da cuenta de que al parecer sí había cambiado, pues en ese tiempo que no estaban juntos, Keith había pasado 2 veces por su route y no había estado con nadie más, había ido a estar solo a una isla, pensando todo el tiempo en Jong-woo. Al día siguiente, al ir por la carretera, Jong-woo se da cuenta de que algo va mal, por lo que con discreción le pide a Keith que paren el auto, a lo que este le hace caso, pero el conductor muestra su verdadera cara y no se detiene. Al parecer, este había sido contratado para capturarlos. Aún así, Keith sacó un arma que tenía escondida y termina cubriendo con su cuerpo a Jong-woo. Al momento de lanzarse del auto en movimiento, debido a esto, Keith termina malherido, pero aún así puede caminar. Sin embargo, Jong-woo termina herido de gravedad, ya que al intentar salvar a Keith de un derrumbe debido al fuego, terminó muy grave. Es así que llega el helicóptero que pidió el Alpha y se dirigen de inmediato al hospital. Por suerte, ninguno tuvo demasiados problemas, y tanto Kit como Jong-woo y el bebé estaban bien. Emma va a visitar a Jong-woo al hospital, comentando todo lo que había pasado luego de que él se fuera de la empresa. Le dijo que Keith realmente la había estado pasando mal y que casi siempre se encontraba borracho. También que la empresa había sufrido pérdidas de dinero. Lo que deja un poco extrañado a Jong-woo es que Emma le dice que Keith, al parecer, se había ido de vacaciones y toda la empresa sabía, pero Charles, el mayordomo de Keith, momentos antes le había dicho que el Alpha había salido por temas de negocio. Lo que resulta es que realmente el route de Keith estaba por llegar, por eso él había ido a la isla para así poder evitar lastimar nuevamente al Omega. Jong-woo le pide a Charles que lo lleve a la isla y al llegar, termina hablando con Keith, a lo que el Alpha le confiesa por fin que realmente lo ama. Por ello es que ambos terminan haciendo el delicioso, diciendo que se amaban. Ya pasado un tiempo, Jong-woo en el hospital da a luz. El parto fue algo complicado, ya que el Omega estuvo a punto de irse, pero sobrevivió. Keith llega a la habitación del Omega, luego del parto, junto con su hijo, al cual llamaron Spencer.
Luego de unos años, vemos al pequeño Spencer, que está más grande, y nos damos cuenta de que para cada aniversario de bodas, Jeong-woo le regala un anillo a Kit. Ambos tienen una vida bastante feliz y llena de lujos, solo que últimamente Jeong-woo ha pensado que quiere tener una niña, aunque Kit está algo en contra, ya que no quiere ver a su Omega a punto de irse otra vez. Únete como miembro del canal y desbloquea beneficios increíbles. Tendrás insignias de fidelidad, emojis exclusivos, menciones especiales y acceso anticipado a nuevos videos. Haz clic en unirme y sé parte de esta comunidad. Gracias por tu apoyo. No dudes en unirte a mi canal de WhatsApp para saber cuando suba videos, tenga anuncios importantes o para participar en encuestas. También sígueme en mis cuentas de Instagram y Twitter para ver contenido extra. No olvides darle me gusta, comentar y compartir este videito si te gustó el resumen. Una mención especial a los miembros del canal: Esperanza Solorzano Burillo, Pablo Lozada, Miri84, Norma Sánchez, Jocelyn Galdames, Celeste Solis, Marely Bolaños, Juana Atanasio Pablo, Sadako Yamamura, Diana Pérez, María Chipat, Balbina Apolonio, Chevis XD, Lupita Magana, Sofía Elizabeth García Vidales, Nando Ezevita. Muchas gracias por su aporte, ayudan a que el canal siga creciendo. Saluditos a las siguientes personitas por comentar primero: